Me asombra esto que dice el Papa, no sé, capaz que lo dice más bien para Europa, pero dice: el hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanente de volverse profundamente individualistas, y muchos problemas sociales se relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con las crisis de los lazos familiares y sociales y con las dificultades para el reconocimiento del otro. Muchas veces hay un consumo inmediatista y excesivo de los padres que afecta a los propios hijos, quienes tienen cada vez más dificultades para adquirir una casa propia y para fundar una familia. Visto este panorama de vida y de amenaza de vida, como plantea el documento de trabajo del sínodo. La primera parte del sínodo es la vida, la segunda parte es la vida amenazada. Entonces, ¿qué hace el Santo Padre? Plantea primero el problema ecológico que nosotros acabamos de manifestar y dice: vamos a tomar una región del mundo con el río más grande del mundo, que tiene más de 1000 afluentes, que tiene el 20% de las reservas de agua dulce del mundo, que tiene un equilibrio en el ecosistema impresionante a través de sus bosques, que tiene más de 1000 afluentes y en cuyos afluentes viven comunidades pobrísimas, 33 millones de habitantes en las cuencas del Amazonas que pertenecen a Brasil, 67%, y el resto a Ecuador, Venezuela, Bolivia, las Guayanas, Colombia. Entonces, Papa dice: hagamos aterrizar Laudato Si, para que tomando una región concreta donde se da este deterioro tremendo del ambiente, el extractivismo, la tala indiscriminada de árboles, todo, el envenenamiento de las aguas, todo, donde se da todo esto, al mismo tiempo que la gran belleza y la exuberancia y el equilibrio de las humedades. Bueno, tomemos esta región, que es tremendamente fundamental, como la cuenca del Congo, que seguramente habrá una repercusión muy grande de este sínodo en el tema de la cuenca del Congo, y veamos el eco que esta problemática disemina hacia el resto del mundo. Pero hagamos un sínodo regional. Eso sí, hagámoslo en Roma, para que aterrizar, predicar el Evangelio a estos hermanos, lugares a los que se llega a enormes distancias, a los que se llega en canoa. Esta problemática concreta, ecológica, entendido ecológica como el Papa Francisco, deterioro de la tierra, deterioro del hombre, deterioro de la tierra. ¿A dónde van estos hermanitos nuestros que están migrando continuamente? ¿A dónde van? ¿A dónde van? No puedo pescar, no puedo cultivar, me liquidan los árboles, pierdo la selva, que es como un dios, como una madre, la selva, pierdo la selva, pierdo el lenguaje. No, resisten estas 110 misteriosas comunidades. Y los obispos y la Iglesia y el Papa se preguntan: bueno, muy bien, en medio de todo este desastre, vamos a decir, ecológico, lo que estamos haciendo con el río y con la tierra, que son vida regalada. Muy bien, frente a esto, ¿qué hacemos por estos hermanos? Que migran y van a las ciudades y no se pueden adaptar, y sufren la trata de personas, y sufren el negocio de la prostitución, que es impresionante.
Yo no conozco un medio que haya publicado las cifras que dio Francisco al terminar el encuentro de protección de menores en febrero de este mismo año, cuando el Papa dio las cifras del turismo que tenía que ver con chicos. Realmente me pareció espantoso. 3 millones de personas. 3 millones de personas, ¿eh? A tener relaciones sexuales con chicos. Viajes de placer. Interesante. ¿Quiénes son estos chicos? ¿De dónde salen estos chicos? ¿Quiénes son? Turismo sexual infantil. Hay algunos periodistas que dicen que está bien, si consienten que está bien. Algunos periodistas dicen eso. Frente a este panorama espantoso, la Iglesia se reúne en Roma para estudiar la cuestión, seguramente para denunciar cosas bien concretas que se están llevando a cabo en la región, y al mismo tiempo para plantearse la pastoral de la Iglesia frente a estas comunidades. La droga, el tema de la droga y el consumo de droga en estas poblaciones que están como perdiendo la raíz, están perdiendo la raíz. Me gustaría en este momento poder pasar un breve video sobre el Amazonas, para poder tener un contacto más cercano con la región, sabiendo que en nosotros hay un eco, los argentinos, un eco del Amazonas es el acuífero guaraní, un eco del Amazonas es la selva chaqueña. O sea, de alguna manera en nosotros repercute. Nosotros no tenemos la población indígena que tiene Brasil o que tienen las naciones que forman parte de la cuenca. Pero sin embargo también tenemos problemas muy serios. El Papa nombra 2 argentinos para que vayan al cielo. Va Monseñor Massín, que es el obispo de Reconquista y que trabaja en ENDEPA, que es la pastoral aborigen de la Iglesia Católica, y el presidente de la conferencia, como van también los presidentes de otras conferencias que van a formar parte del sínodo, que tengo el privilegio de participar.
reflexión, si ustedes quieren, más espiritual sobre el tema de la violencia, que me parece clave, y después pasamos a los caminos de salida que propone Laudato Si, la ecología integral. El Papa toma el relato de Caín y Abel, que en realidad es el relato causal de toda guerra, digamos, de todo enfrentamiento. Caín se enfurece con Abel, y nosotros pensamos simplemente porque a Abel le fue bien y a él le fue mal, porque al pastor le fue bien y al labrador le fue mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo matan? Acá aparece dentro del misterio del pecado, una de las que para mí son las causas más profundas de la violencia entre nosotros, y es el miedo. Yo proyecto una sombra, proyecto que el otro me va a aniquilar o me puede aniquilar, proyecto que el otro me va a sacar del medio, entonces lo mato. En el relato del capítulo 4 del Génesis, el texto dice, cuando Dios se apersona, digamos, a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sangre y tierra, vida y tierra, están unidas en el relato. Está puesto como una unidad. Y el castigo o la pena tiene que ver también con la naturaleza. El castigo bíblico, el parirás los hijos con dolor o ganarás el pan con el sudor de tu frente, tiene que ver también con una implicancia en la naturaleza del costo humano o de la penalidad humana. No nos olvidemos que la Biblia, en el libro del Levítico, donde establece la ley y la concretidad de la ley mosaica, en el capítulo 25 del Levítico, versículo 23, dice: la tierra es mía y ustedes son forasteros y huéspedes de mi tierra. Entonces los israelitas no podían vender la tierra, porque la tierra era de Dios. Y existían los jubileos. Los jubileos se liberaban a los esclavos y de alguna manera era como un empezar de nuevo. Pero ¿de dónde nace el tema del jubileo? El tema del jubileo nace en el tema del descanso sabático. El descanso, para la mentalidad bíblica, no es solamente porque el hombre necesita tener un día de fiesta y necesita recuperar su ritmo, sino también es para que descanse tu buey y tu asno, para que descanse la tierra. Entonces ahí hay una unidad bastante profunda de lo que es la violencia y las repercusiones en las relaciones del hombre con la naturaleza. ¿Cuáles son los caminos de salida? Yo voy a hablar solamente de uno, porque el Papa, al hablar de ecología integral, habla de ecología en todos los sentidos. Se trata de buscar cómo cambiamos hábitos de vida. Son cuestiones que van profundamente al fondo de nuestra cultura. Los hábitos de consumo, nuestra mirada de la realidad. ¿Cómo hacemos para educar en el cuidado, en este paradigma nuevo que propone la encíclica? ¿Cómo podemos nosotros rescatar una profunda experiencia de cuidado, de haber sido cuidados y de poder entrar en contacto
con nuestra fragilidad, con nuestra propia pobreza, para poder llevarla a la vida, al mundo, a los demás. ¿Cómo podemos hacer? En la primera charla, hablando del pensamiento social de Francisco, yo les dije que era muy de Papa buscar no perder las experiencias de contacto profundo que tenemos con nuestros hermanos más pobres. De alguna manera, en esas experiencias uno se ve espejado a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Yo les decía en la charla, porque cada uno tiene su propia pobreza, entonces cada uno se encuentra con su propia fragilidad. Y no se está creyendo Gardel todo el tiempo o defendiéndose todo el tiempo, ¿no? Sino que se encuentra con su propia vulnerabilidad. Y hay otro hermano que lo puede aceptar como tal. Yo estoy tratando de transmitir esto que no me resulta muy fácil, créanme, pero bueno. No. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay, cuando yo le decía, experiencias en donde nosotros podemos tener con los hermanos un trato de sujeto a sujeto, nos vuelven a ser presentes nuestro estado de fragilidad, que normalmente cae en el olvido porque vivimos una sociedad en que nos defendemos todo el tiempo. Y estamos todo el tiempo poniendo murallas. Siempre estamos bien. Tenemos que estar bien para poder enfrentar una cantidad de cosas, si no nos rompemos. Yo no me puedo descubrir roto, porque si me descubro roto, pierdo. Y esta es una sociedad de ganadores, yo no puedo perder. Entonces, ¿cómo llego a esta experiencia de fragilidad para poder asumir el cuidado? Yo necesito asumir que fui cuidado. Si no, fácilmente me olvido. Pero si yo recupero esa experiencia fundamental, si yo recupero eso solamente se puede recuperar en comunidad. O se puede recuperar en un encuentro con el otro que a mí me esté revelando este tipo de cosas, en el que yo me sienta aceptado en mi pobreza, en mi fragilidad, y yo pueda trasladarla. Todos nosotros, aunque nos hayamos olvidado de nuestro nacimiento, hemos nacido más o menos con 3 kilos y medio, todos, ¿no? Mucho más, no creo. Bueno, nacer es difícil, es una experiencia que nosotros la hemos bloqueado bastante, pero está acá en nuestro corazón, está presente. Nacer es muy costoso, es un shock muy grande nacer. Nosotros hemos salido de un lugar cálido y cómodo donde nadamos, que es el vientre de mamá, y de pronto nosotros nos encontramos con la luz y el oxígeno, que son elementos hostiles. Por eso lloramos, nacemos llorando. Todos nacemos llorando. Todos. Desde el Papa hasta el último habitante de la casa común, el habitante de la cuenca, todos. Entonces es muy difícil pensarse autosuficiente en esa situación, porque uno está en un estado de fragilidad total. Llora. Y si mamá no nos lleva al pecho o nos dice algo que nosotros no entendemos qué es, pero que si es algo cariñoso, siempre buscamos esa voz, que es la primera voz que nosotros escuchamos en nuestra vida. Qué buena que esa voz nos pueda significar: yo te quiero, sos único, sos única, sos hermosa, sos hermoso, te estábamos esperando, acá tenés un lugar, qué bueno que viniste. Es nuestra primera bienvenida en la vida, en la tierra, es la primera voz. Algunos dicen que la música viene de ahí, de estar buscando esa voz primera que uno escuchó y que quiere recrearla de algún modo. Bueno, nosotros, ante ese llamado del cuidado,
del cuidado, nosotros vamos al pecho, comemos, dejamos de llorar, nos calmamos, cerramos los ojos, nos dormimos. Y es hermoso ver a un niño en ese estado de serenidad, vamos a decir, de placidez, ¿no? Entonces nosotros fuimos cuidados, tenemos experiencia de haber sido cuidados y respetados y socorridos en la fragilidad, porque solos no podemos nada, absolutamente nada. Ahora, el poder volver a esa experiencia, que es ni más ni menos que la que hace el buen samaritano, es la misma, el buen samaritano. Cuando ve al hombre caído y acude, se está viendo a sí mismo, ahí también. Yo soy ese. O yo puedo ser ese, o yo fui ese, pero yo me identifico con ese. Por eso bajo y me acerco y lo toco y lo curo y lo subo y lo elevo y lo acompaño, ¿no? Entonces, de alguna manera, se trata para poder ejercitar o comenzar a ejercitar el paradigma del cuidado, rescatar estas experiencias en las que hemos sido frágiles, porque si no es imposible. Nos bloquea la indiferencia, nos bloquea el individualismo, nos bloquean los muros que nos hemos construido para poder defendernos, una sociedad que ataca, que compite y en la que te sentís solo, salvo que te agarrás de 2 o 3 personas a las cuales te colgás. Pero esto es importante, pero no es el ideal de vida humana, social, ordenada o organizada a la cual el Señor nos llama, en la cual podemos proponer una ecología integral. Entonces yo digo, nosotros que nos movemos en tantos ambientes, familiares, educacionales, sindicales, ¿sí? ¿Cómo poder crear desde lo más chiquito hasta lo más grande este paradigma del cuidado, del respeto, de la atención, de la vigilancia hacia el otro y hacia las cosas? Porque como tratamos a los demás, se ve que así tratamos también las cosas o la naturaleza. Va a ser un camino muy largo, un proceso, diría el Papa Francisco, pero bueno, se trata de iniciar procesos y de ser creativos para poder llevarlos a la práctica. Termino con después las preguntas que ustedes quieren hacerme y yo les puedo contestar acerca del sínodo. Y termino con San Francisco, ¿no? Ustedes saben que San Francisco tuvo una vida que hay varias vidas de San Francisco, ¿no? La primera autorizada es la de Celano. Entonces, muchos discuten si esto es verdad, si era verdad, si es una leyenda. Las florecillas dicen que la mayoría son leyendas, otras no, bueno, no importa. Yo lo voy a contar como dice Celano, que lo cuenta Francisco. Una de las experiencias más tremendas de este santo, ¿no? Para aproximarnos a él nosotros tenemos que evitar todo tipo de romanticismo, el hermano Sol, hermana Luna, todo eso, o sea, un poquito de lado, todo tipo de romanticismo. Resulta que Francisco, en su conversión de un hijo, un comerciante próspero a Jesucristo, que se convierte escuchando un texto del Evangelio en la iglesia, donde el Señor invita a dejarlo todo y él se lo toma en serio. Francisco tiene una experiencia notable con los leprosos. Los leprosarios eran muy comunes en la Edad Media, entonces Francisco acude a un leprosario, se anima a tocar la carne de un leproso y a besarlo, ¿no? Y a abrazarlo. Entonces, cuando él tiene la experiencia del abrazo al leproso, Francisco cae en la cuenta que se ha convertido a Jesús y lo invade una alegría inmensa. Guárdate. Bueno, entonces dice,
A Francisco, como a muchos de nosotros, muchas cosas no le fue bien. No le fue bien, por ejemplo, como superior de la orden que fundó. Estuvo un poquito dirigiendo la orden, pero después la dirigió otro. Él prefirió irse, él prefirió irse al Éremo, el Éremo que está bien arriba de Asís. Si alguno no fue alguna vez, le recomiendo que si va a Asís, no vacile en ir al más alto de la montaña. Y ahí uno descubre algunas cosas de Francisco también, a través de la misma naturaleza. Bueno, él hace la regla, empieza a ver después que muchos hermanos no quieren cumplir la regla, es demasiado estricta, la pobreza. Entonces algunos hermanos quieren imponer otras cosas que están lejos del espíritu de Francisco. Entonces cuenta la leyenda, o él dice que el titulito se llama de la verdadera alegría, la verdadera alegría. Dice que Francisco bajaba de la montaña una tarde de muchísimo frío y camina mucho, se hace de noche antes de tiempo, él ya está grande, y entonces lo consuela la esperanza de que él hacía mucho que no visitaba una de sus comunidades, ¿no? Le queda el consuelo de que se va a encontrar con sus hermanos y piensa que bueno, voy a comer y voy a dormir y voy a llegar a mi hogar. Entonces llega, toca la puerta, dice que Francisco, y de adentro una voz le dice: yo no te conozco, no sé quién sos, dice la voz. Entonces Francisco no lo puede creer, no puede creer. Entonces dice: pero ¿cómo no? Yo soy el padre Francisco. ¿Cómo no voy a abrir la puerta? No, es muy tarde, no le abrimos a nadie, a esta hora es muy peligroso. Nosotros no sabemos quién sos. Entonces Francisco le ruega, se humilla, ruega: por favor, que está muerto de frío y muerto de hambre. No, dice: anda al leprosario. Le dice la voz, que era el único lugar donde podía ir. Entonces Francisco va al leprosario, y en el leprosario sí, lo reciben, le dan de comer, puede descansar. Entonces la conclusión de Francisco dice: nunca pensé que iba a volver a descubrir la verdadera alegría. La alegría que tuve cuando me convertí y la alegría que encuentro ahora estando en este leprosario. Es como volver al eje, volvió a su eje. ¿Pero por qué volvió a su eje? Porque se encontró con su propia fragilidad. Se encontró con que él era un pobre, él con su propia pobreza. Entonces, otro hermano lo recibió como tal. Si no se da de alguna manera este tipo de experiencia en nuestra vida, yo creo que es imposible que nosotros podamos crear, pensar el paradigma del cuidado. Lo vamos a hacer siempre como inventando leyes o proponiendo cosas.